Bueno, el día de hoy continuamos con nuestra serie. Este es el capítulo final del libro de Hebreos 13 y continuamos en este camino a la hora cero. Y como decíamos, la hora cero fue ya el Viernes Santo, pero es necesario que nosotros entendamos qué es lo que debemos hacer de ahí en adelante. Habíamos dicho en semanas pasadas que este sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es perfecto para cada uno de nosotros porque nos limpia, nos perdona y es para siempre, como leyó Carlitos en el capítulo 7 de Hebreos, ¿verdad? Esto fue un evento que Jesucristo vivió, un momento que Jesucristo entregó su vida una vez y para siempre, para que ese sacrificio sirviera hasta el día de hoy y hasta cuando Él regrese. Y también habíamos dicho que la clave para llegar hasta el final en nuestra vida es la perseverancia en nuestras convicciones. Nosotros debemos permanecer y prevalecer en nuestras convicciones. Y para esto también habíamos dicho a través del capítulo 11 del libro de Hebreos que la fe no puede verse, que solo se ve lo que la fe produce en cada uno de nosotros. Y la semana pasada aprendimos acerca de que Jesús es el único que puede renovar nuestras manos cansadas y nuestras rodillas debilitadas para permanecer en este proceso de prevalecer en la hora cero, en este sacrificio de la cruz. Y el día de hoy yo quiero compartirles algo que es importante para que nosotros cumplamos y cerremos este ciclo de entender y honrar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y esto es que nosotros necesitamos hacer los deberes. Necesitamos hacer la tarea que a nosotros nos corresponde. Y yo no sé ustedes, pero a mí personalmente los deberes en el colegio o en la universidad no me gusta. ¿A quién le gustaban los deberes? ¿A quién le gustaba hacer los deberes aquí? Era matona, ¿no? La verdad es que creo que a la mayoría de nosotros no nos gusta hacer los deberes. Cuando nos mandaban a hacer los deberes, ay, Dios santo, qué duro, ¿no es cierto? Especialmente cuando los pastores, iba a decir, los profesores se ponían de acuerdo y todos nos mandaban los deberes a la vez, como si uno no tuviera nada que hacer. ¿No es cierto? Nos mandaban todos a la vez y para mañana todos y de urgencia todos y no nos gustaba, pero cuando nos mandaban, ¿qué teníamos que hacer? Cumplir, ¿no es cierto? Ni modo, nos toca porque nos toca hacer, ¿no es cierto? Yo recuerdo algunas veces que me amanecí haciendo deberes, especialmente cuando uno se quedaba en supletorios o aplazados en ese tiempo, ¿no es cierto? Cuando uno tenía que dar un remedial o algún examen, uno se amanecía estudiando porque era la última oportunidad que teníamos para poder cumplir con esos deberes y ganar unas notas. Así mismo es en nuestra vida cristiana. El Señor Jesucristo nos ha dado la oportunidad, nos ha dado el privilegio de poder empezar nuevamente nuestra vida y de que podamos ser salvos una vez y para siempre. Entonces hay tareas que nosotros necesitamos hacer. Y la única manera de honrar este sacrificio de Dios es seguir el camino que Dios nos ha dado a través de este sacrificio en la cruz. Y para eso es importante que nosotros sigamos en unidad. Durante todo este año hemos hablado acerca de la unidad, de mantenernos unidos, de ser una familia de familias. Todo este año hemos hablado acerca de eso. Y aquí en el capítulo 13 del libro de Hebreos vuelve a repetir en que nosotros debemos seguir en unidad. Y ahora que queremos hacer esta tarea para que este sacrificio de la cruz no sea en vano, nos vuelve a repetir de que sigamos en unidad. Y en la Reina Valera del 60 dice, el capítulo 13 inicia diciendo: permanezcan en amor fraternal. Permanezcan, es decir, sigan, continúen con esto. En la NBI dice:
sigan amándose unos a otros fraternalmente. En la versión NTV dice, sigan amándose unos a otros como hermanos. En otra versión dice, que el amor fraterno perdure. En todas estas versiones, este verbo de seguir, de continuar, de permanecer, es un presente activo de imperativo que significa permanecer, estar ahí, de no movernos, sino continuar, ir hacia adelante. ¿Hacia dónde? Hacia ese amor fraternal, hacia ese amor que nos une, hacia ese amor que cada uno de nosotros podemos tener los unos por los otros en esta familia de familias, para que este sacrificio de la cruz no sea en vano. Entonces el autor nos anima a continuar, y esta es una señal clara de que conocemos a Dios, porque esta iglesia ha prevalecido. Esta iglesia, a pesar de las circunstancias, ha seguido adelante. A pesar de los dolores, de las caídas, nos hemos levantado, nos hemos limpiado y seguimos adelante. Porque eso es lo que quiere el Señor. Y el autor aquí en Hebreos nos está animando a continuar. Este amor cristiano que nosotros nos tenemos no es de hoy día. Desde el momento en que llegamos a esta iglesia, nos hemos amado los unos a los otros. Y aquí el autor de Hebreos nos está animando a continuar con ese amor. Y que ese amor, cuando hay continuidad, haya crecimiento. Y ese crecimiento nos lleve a una unidad mayor. Que podamos mirarnos como una familia de familias. Pero este amor cristiano no es una emoción solamente o un sentimiento. Este amor cristiano es un compromiso que se expresa en acciones concretas para satisfacer ese amor que Dios nos tiene, para satisfacer las necesidades de ver una iglesia unida que tiene el Señor. Así es como Dios nos ama, nos enseña y nos inspira ese amor de Él en nosotros para que nosotros demos a los demás. Y así es como nosotros debemos continuar en este proceso, en este camino de permanecer en este amor fraternal, en este amor de hermanos. Y el autor de Hebreos, a él le interesaba que todos sus lectores entendieran las implicaciones y la seriedad de esa fe que profesaban en ese tiempo. La fe en Cristo, que no era solamente para admiradores, sino para aquellas personas y aquellas iglesias que están dispuestas a permanecer firmes a pesar de las circunstancias, a pesar de que atraviesen momentos de peligro, de momentos de opresión, de momentos de dificultad. Eso es lo que el autor quería, animar a la gente y a las iglesias a permanecer. Y la única manera de permanecer es a través de la unidad. Y eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes. ¿Cuál es la tarea que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo que a nosotros nos corresponde para honrar el sacrificio de la cruz de Cristo como iglesia, como esta familia de familias? Y hay tres cosas que nosotros debemos hacer. La primera es, debemos trabajar juntos. La otra es que debemos ser íntegros. Y por último, es que debemos ser una familia de familias creciente. Y permítanme compartirles y explicarles qué es lo que significa cada uno de estos puntos, que nos va a llevar a hacer práctico este amor que tenemos los unos por los otros, hacer práctico este amor fraternal en esta familia de familias después de la hora cero y honrar el sacrificio de la cruz. Entonces el primero es, trabajemos juntos. Yo quiero comprometerles a ustedes a que podamos trabajar juntos como esta familia. En el
versículo 2 del libro de Hebreos, en el capítulo 13, dice, no se olviden, perdón, voy a leer desde el 1, dice, sigan amándose unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Entonces, la primera cosa que nos está llamando a hacer aquí el autor es a trabajar juntos haciendo tres cosas importantes. Primeramente, siendo hospitalarios. Segundo, acordándonos de los presos. Y tercero, poniéndonos en carne propia de aquellos que han sido maltratados. Pero ¿qué significa la hospitalidad? La hospitalidad es una buena disposición para dar la bienvenida sincera a los huéspedes, sin importar quiénes son ni a qué hora llegan. Es la generosidad del alma humana. Es una combinación de nobleza, generosidad y respeto por las personas. Eso es la hospitalidad. Es ser generosos, es albergar a las personas, no importa quiénes sean, no importa cómo sean. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado algo que dice aquí en este libro, cuando dice que debemos ser hospitalarios porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Ha habido muchas personas que hemos hospedado en nuestra casa que en verdad han sido de edificación para nuestra vida. Han llegado con una palabra del Señor hacia nosotros y nos han abrazado. Nos han dicho cosas que en ese momento necesitábamos. O como una vez yo estaba viajando en la costa y estábamos regresando a Crucita caminando por la Ruta del Sol, y había una parte en que la carretera estaba oscura, pero completamente oscura. Y yo de chiste apagaba las luces y en verdad que no se veía ni nada, ni la mano, nada. Y entonces volví a prender, ¿no? Y una de esas, cuando yo prendo la luz, aparece un perro en medio de la nada. Un perro, ¿qué hace un perro aquí en medio de la nada? Aquí no hay casas, aquí no hay caseríos, aquí no hay nada. ¿Qué hace un perro en medio de la carretera? 5 segundos después de lo que yo pensé esto, suena, se baja una llanta en medio de la nada, ¿no? Y yo tenía un carro nuevo en ese tiempo y no sabía dónde estaba la llanta de emergencia, no sabía si estaba buena, no sabía nada, no sabía nada. Así que dije, ya se fregó, ¿no? Y yo regreso a ver a mis ayudantes, la Bernie y la Maca dormían atrás, la Cris al lado, 3 mujeres, ni para que me defiendan, ¿no? Nada. Así que me bajé temeroso, medio a saber dónde está la llanta, a buscar. Y de repente, como después de unos 10 minutos que intenté sacar la llanta porque tenía un mecanismo especial, pasan unos hombres en un camión. Yo dije, ahora sí, Dios santo, ya. Hasta aquí llegamos, Padre, perdóname todos los pecados que he cometido hasta el día de hoy. Dije, ya se fregó. Y de repente se bajan y dicen, amigo, ¿qué le pasó? Se le bajó la llanta, a ver, le ayudamos. En 3 minutos estuvo cambiada la llanta. Y pudimos continuar el camino. Yo dije, Señor, eran ángeles. En otras circunstancias me hubieran dejado así, yucho en la calle, sin carro, sin mujer, sin guaguas, ¿no? Sin nada. Así me hubieran dejado. Pero ellos vinieron y realmente me ayudaron. Eran ángeles. Salieron de la nada. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado algunas veces. He podido encontrar personas que realmente me han ayudado, me han cuidado, me han protegido. Y entonces nosotros necesitamos tener esta generosidad, ser hospedadores, ser generosos. Ayer fue aquí tuvimos la misión Dignidad y también estuvieron las hermanas del ropero
y hubo mucho movimiento ayer aquí en la iglesia. Y con Chío, que es la encargada del ropero, decíamos, a veces la gente trae basura a nuestra iglesia. Había ropa que no servía para nada. Y de lo que se trata cuando nosotros damos no es dar basura, porque aquí no es un repositorio de basura aquí en la iglesia, sino nosotros podemos coger cosas para bendecir a otras personas. Pero ¿cómo le bendecimos dándole basura? Lo que queremos es recibir ropa usada, en buen estado, que nosotros podemos venderla a otras personas y podemos sacar fondos para la misión Dignidad. O a veces nosotros regalamos a personas que necesitan. Pero ¿y cómo le regalamos cosas que tienen huecos en las axilas, que están rotas, que están manchadas? No está bien. Nosotros, si vamos a ser generosos, tenemos que ser bien generosos. No podemos darle a la gente basura. Pero todo empieza en casa. Ser hospitalarios. Mi mamá es así, bien hospitalaria. A ella le gusta tener gente en la casa y atenderles para que se sientan como en casa, ¿verdad? ¿Sí o no? Haya estado. Se siente, cuando uno va a la casa de mi mamá, estamos, pero hospitalarios, generosos, ¿no es cierto? Y yo les digo una cosa, con frecuencia la casa que provee hospitalidad recibe más de lo que da. Recibe más de lo que da. Y así era siempre mi mamá. Hay una canción de Santiago Benavides que se llama El Sancocho, ¿no? Que habla de que su mamá siempre recibía a la gente y siempre tenía una olla con sancocho y ella brindaba, y dice que no sabía de dónde sacaba tanto sancocho, pero cada vez había más y había más y había, y llegaban los amigos y les daba y les daba. Generosos, gente generosa. Y esta iglesia tiene que ser generosa. Tenemos que ser hospitalarios. Y sí lo somos. No estoy diciendo que no lo seamos, sí lo somos. Cuando vienen nuestros amigos de la iglesia de Fairhaven, ellos se van contentos, felices de que les hemos atendido bien. Pero aquí el libro de Hebreos nos está diciendo, sigan siendo así. Sean más cada día. Sean generosos con aquellos que vienen de afuera. Pero también nos está animando a que nosotros nos preocupemos de los presos, de aquellos que están en la cárcel. Y sabe, nosotros estamos comprometidos ahora como iglesia en ayudar a aquellos que están presos. Pero no solamente ir y ya darles unas palmaditas en la espalda, no. Nosotros como iglesia no vamos a hacer un ministerio carcelario porque se necesita mucha infraestructura, muchas personas, muchos recursos, y creo que se necesita tener el don, el llamado y el know-how de cómo hacerlo. Y el tema es que tenemos un ministerio que es cercano a nosotros, que se llama Vida en Libertad. Y nosotros como iglesia nos hemos comprometido a trabajar con ellos. ¿Cómo? ¿Cómo ayudamos a los presos? ¿Sabe cuál es el problema de los presos? Que cuando salen de la cárcel, nadie les da trabajo. Nadie les para bola. Nadie les da un abrazo. Nadie les anima. Ellos simplemente salen a la calle y no saben para dónde ir, ni qué hacer, ni por dónde tomar. No saben. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como nadie les da trabajo, ellos se vuelven reincidentes. Porque tienen que vivir, tienen que comer, tienen que hacer algo. Y no lo pueden hacer. Entonces, como iglesia hemos trabajado con el Ministerio Vida en Libertad un proyecto que se llama Reinserción. Este proyecto es de unos años antes de que ellos salgan, un año después de que ellos salgan y 2 años después de que ellos salen. Y vamos a trabajar en 3 áreas: en el área material, en el área emocional y en el área espiritual. Entonces, prepararles a ellos para que su corazón, su vida sea restaurada, enseñarles a hacer cosas, enseñarles a hacer un emprendimiento, a manejar bien sus finanzas, capaz de que cuando ellos salgan tengan un soporte emocional que les diga, no, aquí hay alguien, aquí hay gente que les ama y que podemos ayudarles, y que en un momento ellos puedan trabajar, hacer un emprendimiento. Y estábamos pensando en que queremos hacer un fondo semilla para que ellos reciban un dinero, inviertan en su emprendimiento y devuelvan ese dinero
para que otros tengan la misma oportunidad. Eso es preocuparse por los presos. No es solamente darles palmaditas en la espalda. Hemos ido varias veces con George y varios que están aquí. Juanfer también está por ahí. Hemos ido a la cárcel y realmente es una situación crítica, dolorosa lo que ellos viven ahí. Entonces tenemos que preocuparnos por ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero no solamente los presos físicos, aquellos que están en Cotopaxi o en Chillogallo o en las diferentes cárceles. También tenemos que preocuparnos por aquellos presos espirituales, aquellos que están presos en sí mismos, presos en el pecado, que no pueden salir de esa cárcel de la culpa, que no pueden salir de esa cárcel del temor, del miedo, que no pueden salir de la cárcel de su ego, de su arrogancia. Hemos dicho varias veces que conocemos gente que está presa en sus propios delitos y pecados. Y entonces nosotros necesitamos como iglesia salir, ir allá afuera y encontrar estos presos espirituales y traerlos a los caminos del Señor y decirles: aquí tú puedes ser libre. Pero tenemos que hacer un trabajo como iglesia. Ese es el deber, esa es la tarea que nosotros necesitamos hacer. Trabajar juntos, siendo hospedadores, preocupados de los presos físicos, pero también de los presos espirituales. Necesitamos trabajar con aquellos que son injustamente tratados. La misión Dignidad, atendemos 63 abuelitos, pero tenemos solo 10 familias para atender a esos 63. ¿Dónde está el resto de la iglesia? ¿Dónde está el resto de personas que podría venir una vez al mes y llevar una canasta y darles tiempo, llevarles un chocolatito, llevarles una conversación, orar por ellos, estar 3, 4, 5 horas con ellos un sábado y nada más, y escuchar sus realidades y ayudarles? Yo sé que quizás sus vidas no van a cambiar, pero cuando nosotros traemos esperanza a las personas, cuando nosotros traemos palabras de ánimo a las personas, ellos se quedan con el corazón contento. Y nosotros debemos enseñarles. Yo soy un convencido de que lo único que va a cambiar nuestra sociedad, de lo único que va a cambiar lo que estamos viviendo ahora, esta ola de corrupción, de mentira, lo único que va a cambiar eso es que nosotros eduquemos a la gente. Y muchos de esos abuelitos tienen sus hijos, pero sus hijos no se hacen cargo de sus padres. Al contrario, están interesados en sus terrenos, están interesados en sus propiedades y ni siquiera les llevan un plato de comida. Y nosotros como iglesia debemos enseñarles a esos hijos malagradecidos que deben hacerse cargo de sus padres. Ni siquiera les pedimos dinero, sino solamente que estén ahí para ellos, que les lleven al médico. El otro día que fuimos con la Rena a visitar a uno de los viejitos, el viejito se había caído, se había golpeado el pie y no podía ir. Le digo, les llevo al hospital. No, mi hijo ya me dijo anteayer que va a venir. ¿Cuánto va a esperar a que se gangrene la pierna para atenderle? Pero nosotros como iglesia debemos estar comprometidos en ayudar a esa gente. La segunda cosa que debemos hacer es debemos ser íntegros. Seamos íntegros. Y aquí en el libro de Hebreos, en el versículo 4 dice: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Hay dos cosas que nos está pidiendo aquí. Cuando nos habla acerca de la integridad, que esa es una de las tareas que nosotros debemos hacer,
Nos está hablando de dos cosas, de la sexualidad y del dinero. Porque son los dos lugares donde el ser humano tiene la mayor tendencia a fallar. Fallamos en la fidelidad a nuestros matrimonios, fallamos en la fidelidad a nuestras esposas, a nuestros esposos. Porque hay muchos esposos que están metidos en pornografía, porque hay muchos esposos que tienen en su mente y en su corazón otras personas. Porque la palabra del Señor nos enseña que el adulterio no es cuando yo cometo el acto sexual. Porque dice la palabra, nos enseña que cuando yo ya miré a una mujer con deseo, yo ya pequé en mi mente y en mi corazón. Y entonces, la pregunta a los varones, ¿estoy siendo íntegro? La pregunta a las mujeres, ¿estoy siendo íntegra? Aquí nos está llamando a ser íntegros, a honrar nuestros matrimonios y a mantenernos fieles. Fieles con todo, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Porque saben que Dios juzgará nuestras inmoralidades sexuales. Porque aquí lo dice. Tenemos que aprender a ser honestos en nuestra sexualidad, honestos con nuestra esposa, con nuestro esposo, vivir en integridad. A veces estamos metidos en pornografía, mirando cosas que no debemos, dañando nuestra psiquis, nuestro cerebro. El que tiene oídos para oír, que oiga. La segunda cosa que nos dice aquí es que debemos ser honestos con el dinero, el manejo de nuestro dinero. Y nos está enseñando, nos está diciendo aquí el autor del libro de Hebreos, que nosotros debemos estar contentos con lo que tienen. Quizás unos tienen más, otros tienen menos. Unos están pasando por dificultad, otros no. A otros les va muy bien, a otros no tanto. Pero debemos aprender a vivir el momento, aprender a estar contentos con lo que Dios nos está dando. ¿Sabe? Cuando uno pasa por dificultades económicas, es cuando realmente aprende a valorar un plato de comida. Es cuando realmente uno aprende a valorar una salida al cine. Es cuando uno aprende a valorar las cosas pequeñas. Cuando uno está en abundancia, no valora y empieza a malgastar y perdemos la perspectiva. Pero nosotros debemos aprender a ser íntegros en el manejo de nuestro dinero. En Filipenses 4:11 al 13, el apóstol Pablo nos enseña y nos dice: no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Nos encanta Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a veces lo sacamos de contexto. Aquí está hablando de cómo nosotros debemos aprender a vivir en integridad con el dinero. Estar contentos con lo que tenemos, con la situación que estamos en el momento. Y estar contentos no quiere decir que seamos mediocres, sino que debemos esforzarnos, sí, por crecer, por hacer buenos negocios, por hacerlos honestamente, por pagar nuestros impuestos, hacer todo como se debe, crecer. Pero si no, debemos estar contentos con la situación que Dios nos ha puesto el día de hoy. Y no querer o no pretender querer obtener más a la mala, siendo deshonestos, robando a los demás, robándole a Dios,
robándole al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. El que tiene oídos para oír, que oiga. Nosotros muchas veces tenemos miedo al futuro y no le creemos a Dios. Pero aquí en el libro de Hebreos dice: el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. Sí, hemos pasado por momentos difíciles, pero el Señor está con nosotros y debemos ser generosos. El otro día estaba en la casa de Robin y Steffi, y Robin nos contaba una historia cuando él estaba haciendo unas prácticas en esta fundación, Una Casa para Mi País. Dice que fueron al oriente y le construyeron la casa a unas personas humildes, que lo único que tenían era un borreguito, no tenían nada más, y ellos veían el borreguito y le construyeron la casa. Y después, un día que ellos llegaron para acabar de construir, ya no vieron el borreguito. Dijeron: bueno, quizás lo vendieron, lo cambiaron, lo troquearon, algo, pero ya no estaba el borreguito. Y cuando ellos entraron a la casa, se dieron cuenta que el borreguito, lo único que ellos tenían, ellos les estaban preparando un plato de comida especial para ellos, en agradecimiento por lo que ellos estaban haciendo. ¿Se dan cuenta? La gente que menos tiene es agradecida, y lo poco que tienen lo dan. Y a veces Dios ha sido generoso con nosotros y nos ha dado mucho y no lo somos. Tenemos que aprender a ser generosos, porque así como cuando nosotros somos hospitalarios, cuando nosotros somos generosos, recibimos más de lo que damos, porque el Señor no es deudor de nadie. Pero no tenemos que verle al Señor como un tragamonedas, ¿no? Pone y jala la palanca para ver si caen más monedas. No es así como funciona. La manera como funciona es que yo doy sin interés, doy por amor a los demás, soy hospitalario, soy generoso, soy íntegro con el dinero que el Señor me da. Amén. Y la tercera cosa es que somos, o debemos ser, una familia de familias creciente. Seamos una familia de familias creciente. No nos quedemos estancados aquí. Trabajemos juntos, pero para trabajar juntos necesitamos entrenarnos. Seamos íntegros. Para ser íntegros necesitamos aprender a rendirnos cuentas, animarnos los unos a los otros. Ahora, ¿cómo podemos ser una familia de familias creciente? Dice aquí: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos que de nada sirven a quienes la siguen. Lo que está hablando aquí es que nosotros tenemos que valorar lo que tenemos como iglesia. La iglesia está comprometida en darle herramientas en todos los ámbitos para que usted pueda crecer en el Señor. Y todo lo que hacemos es para que usted crezca, para que usted conozca más de Dios, para que usted se acerque a Dios, para que usted pueda ser pastoreado, para que usted pueda ser mentoreado. Y a veces este esfuerzo que la iglesia hace no es correspondido. A veces creemos que de gana hacemos. Pero absolutamente todas las cosas son pensadas para que cada persona pueda tomar la opción de crecer en el Señor. El encuentro de varones, el encuentro de mujeres, después vamos a tener encuentros de sanidad, después vamos a tener un encuentro de parejas. Los jóvenes están teniendo retiros todas estas semanas. Hay para todo el mundo. Está la academia bíblica. Hay varios lugares donde usted puede crecer en el Señor. Hay varias maneras como usted puede crecer en el Señor.
¿Pero por qué crecer? Porque yo necesito hacer la tarea. Yo necesito trabajar en comunidad, ser íntegro y crecer más para honrar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Esa es la razón de ser. Entonces, honremos a nuestros líderes, a nuestras autoridades. Honremos a nuestro alcalde. Honremos a las autoridades de la Iglesia Nacional. Honremos al presidente. Ahora se van a decir, pero ¿cómo les voy a honrar a esos? Si cada vez que voy caminando me caigo en los huecos, mi carro se daña. No importa, usted honreles. Hay que honrar a nuestras autoridades, honrar a nuestro padre, a nuestra madre. Honrar, dar honra. Es importante en nuestra vida que nosotros demos honra. Honrar a nuestras cabezas, a nuestros líderes. No importa si son buenos o malos, cada autoridad tendrá que rendir cuentas a Dios en el momento oportuno. Si yo estoy haciendo mal algo en esta iglesia, yo tendré que rendir cuentas al Señor en el momento oportuno. Y cada persona que está a cargo de algo, una responsabilidad que Dios le ha puesto en autoridad, va a tener que rendir cuentas en algún momento. Mi trabajo es hacer lo que debo hacer. Si yo quiero cambiar algo, yo tengo que hacer los cambios de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Es fácil apuntar con el dedo, es fácil criticar, es fácil decir lo que han hecho bien y lo que han hecho mal. Pero otra cosa es estar adentro. Si yo quiero una mejor ciudad, yo tengo que ser un mejor ciudadano. Si yo quiero ser un buen presidente, tener un buen presidente, yo tengo que ser un buen ciudadano, pagar mis impuestos, hacer lo que a mí me corresponde. Seguramente aquí en esta iglesia hay cosas que se pueden hacer mejor. Sí, por supuesto que sí. Pero es fácil apuntar y decir, no han hecho bien. Pero veles de los anfitriones cómo me reciben. Deberían recibirme mejor, pues. Bueno, si usted cree que podemos hacerlo mejor, venga. Le invito a que sea parte de esta iglesia y nos enseñe cómo hacerlo mejor. Las puertas están abiertas. Siempre mis oídos y mis brazos van a estar abiertos para ustedes, para poder hacer mejor las cosas, por supuesto que sí. Pero los cambios tienen que venir de adentro hacia afuera. Yo no puedo solamente apuntar con el dedo. Si nosotros crecemos como una familia en el servicio y en todo lo que el Señor quiere que nosotros crezcamos, cuando nosotros nos comprometemos a este crecimiento, no nos vamos a dejar llevar por nuevas tendencias. Ahora hay tantas cosas de moda, ¿no es cierto? Las constelaciones, la vida zen, ¿no es cierto? Todas estas cosas New Age, ¿no? Y nos dicen por aquí, ven, hagamos las constelaciones, entonces eso va a romper las cadenas que te atan, no sé qué tal. Venga el Señor Jesucristo, póstrese de rodillas y dígale, Señor, yo quiero romper con toda atadura. Y el Señor lo va a hacer. Diga, no, yo aquí estoy meditando. Jesús. No, eso es una mixtura que se da. Queremos mezclar cosas. Solamente la palabra de Dios tiene la razón. Si nosotros somos cristianos, nosotros debemos creer que ninguna moda va a cambiar nuestra situación. Usted no puede acudir a la astrología para que cambie su vida. Usted no puede acudir a estas nuevas modas, estas nuevas eras que hay para cambiar su circunstancia. Usted ríndase a Jesucristo, entréguele a Él su vida y Él obrará completamente en usted. Jesucristo, dice aquí, es el mismo de ayer, hoy y siempre. No hay nada que inventar. La palabra de Dios es única y es relevante hoy día como lo fue ayer.
Es relevante. La palabra de Dios siempre va a tener algo nuevo que decirnos. Y nuestra fortaleza espiritual la debemos encontrar ahí, en el Señor. Porque la vida cristiana debe ser práctica, auténtica, no basada en dogmas religiosos ni en reglas inventadas por hombres para beneficios personales. Debemos alinearnos a la palabra de Dios. Y todo lo que no viene de la palabra de Dios, no viene de Dios. Así de fácil. Entonces, mis queridos amigos, hagamos los deberes en estas 3 áreas. Hagamos la tarea. ¿Qué era la primera cosa? Trabajemos juntos. La segunda, seamos íntegros. Y la tercera, seamos una familia de familias creciente. Trabajemos juntos. Dice aquí, ¿cómo hacerlo? ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante? Dice el versículo 15, por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Y oren especialmente para que puedan regresar a verlos pronto. Y ahora, que el Dios de paz, quien se levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria, por siempre y para siempre. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Ofrecer este sacrificio de alabanza al Señor. ¿Sabe qué es ofrecer un sacrificio de alabanza al Señor? Cuando usted es una buena persona en su trabajo, eso es un sacrificio de alabanza. Cuando usted es honesto, ese es un sacrificio de alabanza. Cuando usted paga sus impuestos, ese es un sacrificio de alabanza. Cuando usted diezma, ofrenda, eso es un sacrificio de alabanza. Cuando usted honra al Señor con su vida, cuando cada cosa que usted hace está alineada a los propósitos de Dios, cuando usted ayuda en un ministerio, cuando usted abraza a una persona, cuando usted le da un buen consejo, cuando usted le anima, cuando usted le dice cuánto le ama a su esposa, a su esposo, eso es un sacrificio de alabanza al Señor. Cuando usted honra con su vida al Señor, le está dando un sacrificio de alabanza. Por eso dice, practiquemos el bien y demos por gracia lo que hemos recibido por gracia. Seamos generosos con los más necesitados. Eso es levantar un sacrificio de alabanza. Trabajemos en conjunto con nuestras autoridades, con las autoridades de esta iglesia, con las autoridades locales, con las autoridades de la ciudad, con las autoridades de la Iglesia Nacional, con las autoridades de esta ciudad, de este país. Trabajemos en conjunto. Y usted va a decir, pero bueno, es que yo no tengo contacto con el presidente. Usted haga lo que a usted le corresponde. Pague sus impuestos, sea un buen ciudadano, sea honesto, ame este país, ame a las personas. Consuma primero Ecuador.
Esto es un sacrificio de alabanza al Señor. Compre chocolates Minca. Eso es. ¿Ah? Eso es levantar un sacrificio de alabanza al Señor. Cuando usted hace las cosas bien, es levantar un sacrificio de alabanza al Señor. La tarea de las autoridades es cuidar de nosotros. Como ellos lo hacen, eso ya será juzgado del Señor. El saber que Dios está en control nos beneficia a nosotros mismos. Y entonces lo que debemos hacer es orar por nuestras autoridades, orar por todas nuestras autoridades. Yo quiero agradecer a todos los que han orado por mí públicamente, todos los que han estado ahí sosteniéndome en oración. Si no fuera por esas oraciones, estaría debajo de ese árbol ya un féretro. Pero gracias a sus oraciones sigo aquí dando guerra. Chueco, pero ahí vamos. Porque ha sido el Señor el que nos ha sostenido. Y así mismo oremos por todas nuestras autoridades, por la Iglesia Nacional, por el alcalde, por los prefectos, por la asamblea. Más oración necesitan. Ayuno y oración. Como decía Jesús, ese demonio solo sale con ayuno y oración. Oremos por nuestro presidente. Oremos por ellos. Eso es lo que a nosotros nos corresponde. Y necesitamos hacer la tarea. Necesitamos que aquí en nuestra iglesia nos llevemos, nos juntemos. Todo el mundo dice, qué cantidad de gente nueva, ¿no? Ah, sí. ¿Y conoces a alguien nuevo? No. Si somos una familia de familias, debemos conocernos. Yo decía en la anterior reunión, le ponía el ejemplo de Silvi. Cuando ella mira una persona nueva que no le conoce, se acerca a ella y le dice, hola, soy Silvi, ¿tú cómo te llamas? No te conozco, no te he visto. Y se interesa auténticamente por ella. Yo quiero animarles que ustedes también se interesen auténticamente por los demás. Cuando usted no conozca a alguien, acérquese y dígale, what's your name? Tal vez no sé, digo, como todos tienen una cara de gringos que o se hacen una de dos. Pero acérquese, conéctese en esta familia de familias. Permanezcamos unidos, permanezcamos en esta hermandad. No nos dejemos llevar por el desinterés. Amén. Los cambios en nuestra vida que honran a Dios traen bendición para nosotros mismos. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos y pregúntele al Señor. Dígale, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mi vida? Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me junto para trabajar juntos en esta familia de familias, Señor? ¿Cómo puedo ser un mejor hospedador, preocuparme por los presos, por los injustamente tratados? ¿Cómo hago, Señor? Muéstrame. Pero, Señor, también muéstrame en qué no estoy siendo íntegro. ¿No estoy siendo íntegro en mi matrimonio? ¿No estoy siendo íntegro en el manejo de mi dinero? Muéstrame, Señor. También muéstrame, Señor, en qué debo crecer.
¿Cómo puedo crecer más en ti, Señor? Ayúdame con mis disciplinas espirituales. Orar, buscarte, leer tu palabra, escuchar tu voz. Muéstrame, Señor. Ayúdame a hacer estos deberes, estas tareas. Que mi vida sea un sacrificio de alabanza hacia ti, Señor. Que cada día esté comprometido a practicar lo bueno, a dar por gracia lo que he recibido de ti por gracia. Que sea generoso, Señor, con los más necesitados, Padre. Que sea parte de la solución y no del problema, Señor. Que si tengo alguna idea que dar para que podamos trabajar mejor como iglesia, para que podamos ser una mejor ciudad, un mejor país, muéstrame, Señor, ¿qué debo hacer? ¿En qué estoy fallando, Señor, yo? Y no apuntar con el dedo, Señor. Ayúdame a generar cambios desde adentro y no desde afuera, solamente apuntando con el dedo. Ayúdame a orar, Señor, por mis autoridades, te pido. Muéstrame, Señor, en qué áreas. Ayúdame a mantenerme en oración, Señor, por sabiduría, por inteligencia, por creatividad. Ayúdame, Señor, a orar por mis autoridades. Y oramos, Padre, en este tiempo por las autoridades de la Iglesia Nacional, por la Junta Directiva, Señor. Oramos, Padre, por el alcalde de esta ciudad, por el prefecto, Señor. Oramos por cada una de las autoridades seccionales. Oramos, Señor, por la Asamblea Nacional. Oramos por el presidente de la República, Señor. Que tú pongas unidad, Señor. Padre, que dejemos de querer llevar el agua para nuestro molino, sino que nos unamos en un interés común, que es este país, esta ciudad, esta iglesia, Señor. Te rogamos, Padre, que tú obres de manera sobrenatural y poderosa en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Deje que el Señor le hable en este tiempo. Deje que el Señor le hable en este tiempo. Y pregúntele a Él. Pregúntele al Señor: ¿qué es lo que debo hacer, Señor? ¿Cómo puedo unirme, Señor, al trabajo en conjunto? Muéstrame, Señor, en qué áreas de mi vida yo debo ser íntegro, Señor. Ayúdame a crecer en ti. Si el Señor le está hablando en este tiempo, yo quiero invitarle que usted se ponga en pie y levante sus manos al cielo y dígale: Señor, en este tiempo, Padre, yo me quiero unir a esto. Señor, yo quiero ser parte de ese trabajo tuyo, Señor. Padre, yo quiero, Señor, tú en este día me estás pidiendo que yo sea íntegro en mi vida sexual. Tú me estás pidiendo, Señor, que yo sea íntegro en el manejo de mi dinero, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me ayudes. Yo te pido, Señor, que tú me guíes. Padre, ayúdame a crecer más y más en ti, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Santo Dios, en el nombre de Jesús, que tú obres, Padre, en mi vida, Dios Todopoderoso. Muéstrame, Señor. Muéstrame, Señor. Muéstrame, Señor. Oh Santo Dios Todopoderoso, te damos gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo en este tiempo. Gracias, Dios. Oh Señor, toca los corazones, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre.
Gracias porque el día de hoy, Señor, tú has hablado. Y Señor, tu palabra, Señor, nos ha confrontado. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú de hoy en adelante, Señor, tocarás nuestras vidas para que nosotros seamos una ofrenda de sacrificio de alabanza para ti en cada una de las cosas que hagamos, Señor. Te damos gracias, Padre. Te adoramos y te exaltamos. A ti sea la honra, la gloria y el honor, Padre, por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, amada iglesia. Vamos a terminar cantando. Aunque hay oscuridad, con pecado
Abríense mucho. Que estén muy bien, Dios los bendiga.